¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Bueno, yo creo que estamos todos bastante inquietos sobre no ya solo las consecuencias que está generando ya la crisis sanitaria que está asolando a medio mundo, sino también estamos muy preocupados y muy inquietos por las consecuencias económicas que todo esto está trayendo ya y, lo que es más importante, podría acarrear en un futuro no demasiado lejano. Pero yo creo que, como estamos en Europa, como somos españoles, pues creo que lo más importante en este momento sería hacer un análisis de cómo está la economía de la principal potencia económica europea, la gran locomotora económica europea, que no es ni más ni menos que Alemania. Bien, a lo largo de los próximos minutos voy a esbozar algunos datos que creo que son muy importantes y muy significativos de cómo está la situación económica del gran país germánico y, sobre todo, cuáles podrían ser las consecuencias que podrían derivar de esta crisis sanitaria que está afectando, por supuesto, también a Alemania y que, obviamente, pues está repercutiendo en todos los países del mundo. Pero vamos a centrarnos ahora en Europa. Lo primero que quiero que sepáis es que Alemania es una potencia económica, como ya todos sabéis, de primer orden. Estamos hablando de la cuarta economía más potente del mundo. Estamos hablando de la primera economía de la eurozona, representando a Alemania por sí sola el 29% del Producto Interior Bruto de la Europa de los 19, que es la Europa de la eurozona. Estamos hablando de que Alemania es la quinta potencia exportadora mundial y estamos hablando de Alemania, que tiene un Producto Interior Bruto extraordinariamente importante que alcanza los 3.435.000 millones de euros y que constituye esa cifra un incremento de un 0,6% con relación a lo que fue el Producto Interior Bruto obtenido por Alemania en el año anterior, es decir, en el año 2018. Bien, con estos datos, que sirven un poco para enmarcar, quiero deciros algo. Aunque Alemania tiene una economía muy robusta, muy potente, lo cierto es que Alemania esquivó la recesión técnica, la recesión económica técnica, es decir, esquivó el decrecimiento por dos trimestres consecutivos, y lo esquivó en el mes de noviembre pasado, cuando todas las previsiones apuntaban a que Alemania entraría en recesión. Y no lo hizo. No lo hizo porque a última hora hizo un esquive espectacular, porque consiguió un índice positivo y no negativo, y fue del 0,0279%. Es decir, consiguió un dato positivo que hizo posible que Alemania no entrase en recesión técnica. Pero, ¿cuál es la situación en la que se encuentra actualmente la economía alemana? La situación, con los datos que tenemos, muchos de ellos oficiales de finales del pasado año 2019, es decir, de diciembre de 2019, obviamente eran resultados bastante robustos, bastante interesantes, aunque ya claramente dejaban entrever que se estaba produciendo una desaceleración económica relevante. Pero claro, esos datos la mayor parte de los que voy a aportaros ahora son de finales del año pasado. Pero es que por aquel entonces no había ninguna crisis sanitaria de ninguna naturaleza y, en consecuencia, no había ninguna consecuencia derivada de esta. Por lo tanto, si ya había una desaceleración evidente en los datos económicos que voy a aportaros ahora, ¿qué decir de los datos económicos de la Alemania de este momento? Pues tendremos que esperar a finales de este primer trimestre, es decir, a finales del mes de marzo, o primeros de abril, para conocer los datos oficiales de cuál ha sido el comportamiento de la economía alemana durante este primer trimestre del año 2020. Pero yo quiero ya aportaros algún dato que creo que es importante. Por ejemplo, he dicho que Alemania es la quinta potencia exportadora del mundo. Sí, exportó en el año 2019
por un total de 1.510.000 millones de euros, mientras que lo que importó fue por un total de 1.217.000. Es decir, que su balanza comercial es claramente favorable porque exporta más de lo que importa, es decir, obtiene más ingresos de aquellos que salen del país para comprar o adquirir mercancías o productos de otros países. Hasta tal punto que Alemania ha obtenido en el año 2019, por octavo año consecutivo, desde el año 2011, un superávit comercial que alcanzó una cifra extraordinariamente importante. Por lo tanto, este dato lo que hace es dejar clara que sigue siendo una potencia extraordinariamente importante a nivel de exportación. Sin embargo, ya se produjo una caída, una bajada en los porcentajes, porque desde el año 2014 obtuvo el crecimiento en las exportaciones, fue importante, pero fue el menor desde el año 2014, lo que indica claramente lo que os he dicho al principio, que Alemania está atravesando también por un inequívoco proceso de desaceleración. Sobre el Producto Interior Bruto ya os he dado antes el dato. Ahora os diré en porcentaje que en el año 2017 Alemania obtuvo un crecimiento en el PIB del 2,5%. En el año 2018 del 1,5%. Pero es que en el año 2019 se produjo un descenso y el PIB, el crecimiento fue tan solo de un 0,6%, lo que denota evidentemente que el proceso de desaceleración es notorio. Y todo esto antes de que se produjera la crisis sanitaria que, como todos vosotros conocéis, está asolando el mundo. Voy a aportaros algún dato curioso. El total de exportaciones que realiza Alemania a nivel mundial, el 3,37% lo destina a exportar productos y bienes a España. Mientras que de todos los productos y servicios que España obtiene vía importación, es decir, que ha adquirido del extranjero, representa nada más y nada menos que el 13,83% son bienes, productos y servicios que vienen directamente de Alemania. Es decir, Alemania es para España el principal país, el principal cliente. Bien. Hay otro dato que es el llamado índice de producción industrial, que habla o mide cuál es la situación en la que se encuentran pues, los bienes y productos que se fabrican, también todos los que tienen que ver con las minas y todos los que tienen que ver con los servicios públicos. Hace un estudio, una medición de la variación que experimenta este tipo de mercancías o de productos. Pues bien, el resultado fue que a final del año 2019 el índice de producción industrial era del menos 3,5%. Hay que decir que la industria en Alemania tiene un peso específico extraordinariamente importante, porque del total de toda la producción, la industria representa el 21,7% del total. Es decir, es el país europeo cuyo peso específico industrial es mayor en el Producto Interior Bruto, es decir, en la riqueza nacional. Esto es muy importante porque, por ejemplo, Italia, que es el segundo país europeo que tiene un peso específico industrial mayor, es del 16,8%, mientras que Francia es del 10,9%. Por lo tanto, Alemania es muy potente y muy robusta en el tema también de la industria, del peso industrial en la riqueza nacional. Hay otro dato, os estaréis preguntando, ¿y qué ocurre con el Deutsche Bank? El banco del que yo he hecho varios vídeos dejando constancia de la situación crítica en la que se encontraba y que sigue encontrándose. Pero, sin embargo, el Deutsche Bank parece que está ahí permanentemente y que aunque esté mal o no tan bien como unos y otros deseasen, sigue estando ahí. Parece como que es un enfermo terminal de estos que bueno, no termina de morirse nunca, ¿verdad? Claro, es que, ¿qué ocurriría si el Deutsche Bank bajase? O mejor dicho, el Deutsche Bank desapareciera o quebrase. Pues que el efecto dominó que provocaría en la banca internacional y especialmente europea sería devastador. Por eso al Deutsche Bank no se le ha dejado caer y muy probablemente no se le vaya a dejar caer. Pero claro, curiosamente se está produciendo, o mejor dicho, se ha producido desde hace año y medio
un aumento en las acciones, en el valor de las acciones del Deutsche Bank que ha superado el 40%. Claro, ¿cómo puede ser un incremento en el valor de las acciones de un banco que está en una situación muchas veces calificada como de crítica? Pues esto obedece a una serie de razones técnicas y financieras. Una de ellas, por ejemplo, es a que el ratio de capital, como así se llama, ratio de capital de nivel 1, que lógicamente siempre, cada cierto periodo de tiempo se da a conocer, ha sido mejor de lo esperado. ¿Qué es esto que acabo de contaros? ¿A qué me refiero con este índice tan raro que acabo de contaros? A este ratio. Este ratio lo que hace es medir la solidez, la firmeza financiera de un banco, la capacidad que tiene para absorber pérdidas. Y, como digo, el resultado, este ratio, ha sido, al menos en el que han comunicado públicamente, ha sido mejor de lo esperado. Y esto ha provocado que en bolsa las acciones hayan subido. Y también el hecho de que finalmente no se haya producido la fusión del Deutsche Bank con otro grandísimo banco que hay en Alemania, que también se especuló y se habló mucho el pasado año de que esto podría haber tenido lugar y finalmente no fraguó, ha hecho también que contribuyese este factor a que el incremento de las acciones en bolsa subiera en lo que concierne al Deutsche Bank. Sin embargo, en la historia de la economía no se ha producido nunca una situación en la que la economía esté mal o vaya para abajo y sin embargo se produzca un incremento en el valor de las acciones. Y veremos a ver cuáles son los datos oficiales que nos dan a conocer la Oficina Federal de Estadísticas, que es la entidad encargada de hacer estas valoraciones a final del mes de marzo o principios del mes de abril, y veremos a ver si realmente la economía alemana va para abajo. Pues veremos cómo se comporta el valor bursátil de las acciones del Deutsche Bank, porque si estas siguieran subiendo, sería la primera vez en la historia que se produjera algo tan contradictorio y habría que empezar, o mejor dicho, a seguir pensando mal o muy mal de lo que se está haciendo en realidad con los balances y los datos contables del Deutsche Bank. Pues bueno, yo creo que con lo que os he contado es suficiente para que tengamos una idea de cómo es Alemania, de su economía, de la potencia que es a nivel mundial y sobre todo europea, y que estemos muy atentos porque obviamente pudo esquivar la recesión técnica a finales del pasado año, pero ¿podrá hacerlo a medida que avance este año y concretamente será capaz de aguantar sin entrar en recesión cuando se den los resultados oficiales de lo que han sido este primer trimestre del año 2020? Son muchos los analistas y muchos de ellos alemanes que lo que dicen es que no será capaz de aguantar sin entrar en recesión. Concluyo, pero no quiero hacerlo sin dedicarle este vídeo a una persona que desde Alemania, Viviana, amiga mía, me está mandando información constante de periódicos alemanes y además traducidos en castellano sobre información económica. Algunos datos extraídos de esas informaciones han sido determinantes para que haya podido hacer este vídeo y comunicároslo a todos vosotros. Así que muchísimas gracias, Viviana, y ya sabes que desde hoy, aunque ya lo sabías porque te lo dije el otro día, eres mi corresponsal en Alemania. Sin más, amigos, gracias por la atención dispensada. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis compartirlo. Si queréis suscribiros al canal lo podéis hacer también. Y yo ya sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.